Amigos, bienvenidos a Puntos de Vista. Les saluda Eliezer Hernández. Hoy, como cada mañana, les recordamos que estamos ya en vivo y directo a través de nuestras redes sociales y también con nuestras emisoras aliadas. Clase 91.5 FM, la emisora perfecta del estado de Aragua, Ciudad 106.1 FM en los Altos Mirandinos y Tropical 100.1 FM en Guarenas, Guatire y Barlovento. Recuerden que tienen nuestro código QR para descargar la aplicación disponible para iOS o Android, y allí esta y todas las conversaciones que hemos tenido durante los últimos días podrán estar disponibles para que usted los lleve y lo pueda revisar cuando y donde quiera, además de la programación que ofrece Canal I. Vamos a conversar hoy con Elizabeth Pereira. Ella es analista internacional. Hay muchísimos temas que tocar. Buenos días, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias a ustedes también. Gracias a ti por la bienvenida y un cordial saludo a toda la audiencia. Queremos iniciar esta conversación con el tema Chevron, nuevamente, porque es un tema que trae a los venezolanos bien al pendiente de lo que puede ocurrir en consecuencia de lo que ha asumido el presidente de los Estados Unidos de suspender esta licencia. Bueno, fíjate, es muy importante que nosotros situemos en contexto un poco qué está ocurriendo con Chevron unido al resto de la economía estadounidense. Y es que efectivamente esto no solamente es una sanción nueva en contra de una empresa estadounidense que indirectamente se convierte en una nueva sanción a Venezuela, lo que ya hace más de 1.050 sanciones y de acciones agresivas y de agresiones en contra del país. Pero lo más importante de destacar en el caso de Chevron son dos aspectos fundamentales. El primero tiene que ver con que nunca antes hemos visto una iniciativa como esta que está en el marco de un tira y encoge de parte de la administración de los Estados Unidos. Parecería, si analizamos las dos últimas semanas, que primero había tomado la decisión de hacer una renovación automática como correspondía y luego pues hacer esta rectificación de parte de la administración. Entonces, la pregunta obligada es: ¿a qué obedece esto? Bueno, fíjate, la situación interna de los Estados Unidos es bastante delicada en este momento, tan delicada que ha significado recortes drásticos a nivel presupuestario de distinta índole, en temas de seguridad, en temas de la USAID, por supuesto, que ha sido también noticia. Pero sobre todo esto nos deja un mensaje adicional. Estados Unidos tiene que, por todas las vías y por todas las formas, hacerse, no valiéndose, por supuesto, de los medios diplomáticos y de los medios del respeto y de los medios de la no injerencia, de mucho más ingresos. ¿Y esto por qué? Porque entendemos, si analizamos estrictamente la teoría del neoliberalismo, que el neoliberalismo está fuertemente debilitado. Ya no es un neoliberalismo que deja a las empresas establecerse libremente en cualquier parte del mundo. Ya no es un neoliberalismo que deja operar abiertamente las empresas, pero tampoco es un neoliberalismo que da lugar al libre mercado. Y esto lo podemos ver claramente, por ejemplo, en el caso de los temas arancelarios. Estamos hoy entonces frente a dos grandes pilares que han sido fuertemente trastocados por la nueva administración del presidente Donald Trump. Pero ¿cómo se define esto? Porque le suspende la licencia a Chevron, pero se autoriza la negociación de los bonos de PDVSA 2020. Está el tema arancelario. Hay algunos países que también están aplicando la misma técnica de que si tú me colocas aranceles, yo te coloco los tuyos. O sea, es una política quizás de alguna manera improvisada, desmedida o quizás por ganas del señor Trump de hacer algo. No, creo que en realidad en este momento no hay nada impulsivo que venga de parte de la Casa Blanca. Lo que sí hay es un terrible desespero frente a la situación en la que se encuentran. Y esto tiene que ver, y es muy importante la pregunta que estás haciendo, porque esto tiene que ver además con un desgaste adicional del imperialismo en la escena internacional. Podemos darle una respuesta parcial a eso frente, por ejemplo, al gran desarrollo que ha tenido los BRICS. ¿Hacia quién han ido las acciones que ha emprendido en las últimas 2 semanas el presidente de los Estados Unidos? Contra China, contra Venezuela, contra Rusia, que ha amenazado recientemente, hace escasamente 4 días, de colocarle, de imponerle muchas más sanciones si no negocia, si no se sienta a negociar con Ucrania, ¿no? Entonces, lo que vemos es que justamente
pudiéramos interpretar que hay una especie de política errática, pero de un avance muy vertiginoso que responde justamente al hecho de retomar el control. Estados Unidos lo que intenta en este momento es retomar el control de espacios perdidos ante mercados ganados por China, Rusia, Irán, Estados Unidos y el mundo emergente en general. Es, digamos, un desespero también por retomar el control, por ejemplo, de América Latina, ¿no? Una región que, como sabemos, pues está enfrentando una serie de dificultades, pero sobre todo viendo que ya, por ejemplo, los BRICS ha superado el G7, es, digamos, no es descabellado pensar que todas estas acciones obedecen a un intento rápido, desesperado de los Estados Unidos por reposicionarse. Ahora, hay temas como la repatriación, los vuelos de repatriación que estaban ya realizándose, se habían hecho 2 o 3 desde los Estados Unidos a Venezuela. El presidente Nicolás Maduro este fin de semana dijo que se suspenden nuevamente ante las medidas que ha tomado el presidente de los Estados Unidos contra Venezuela. ¿De qué manera lo afecta? Porque quien quería repatriarlos es él, quien quería sacarlos de su país es él, y si toma este tipo de decisiones, el gobierno venezolano toma las suyas. Bueno, fíjate, el tema de, no solamente el tema de la inmigración, al igual que ocurre con el caso de los aranceles, este tipo de abandono de las prácticas normales de negociación por este tipo de presiones, pues son parte de un rompecabezas mayor. Es decir, en la medida en que se entiende que Estados Unidos intenta arreciar la presión en el caso de Venezuela, pues el efecto generado es se inutiliza el efecto. Y explico por qué. Porque este no es el escenario del año 2017, no es el escenario del año 2018. Nosotros ahora mismo venimos de tener un crecimiento sostenido el año pasado de más del 8%. Tenemos ya en casa entre 1.200.000 y 1.500.000 venezolanos que han regresado y que aportan toda su fuerza laboral, toda su capacidad de emprendimiento, todas sus inversiones a este país, pero sobre todo lo que inutiliza el efecto sobre los venezolanos es que justamente el año pasado Venezuela logró concretar más de 52.000 millones de inversiones que van a desembolsarse gradualmente entre el 2025 y el 2027. ¿Qué quiere decir esto? Pues mayores oportunidades para Venezuela y también mayores oportunidades para que, indistintamente de que no se haga a través de los canales que están previstos para ello, el venezolano al regresar se encuentre con un importante número de oportunidades. Pero ¿no? hay muchos venezolanos que incluso hoy están pensando en irse del país. Bueno, creo y el sueño americano sigue siendo el sueño americano, el mayor anhelo de muchos venezolanos. Sí, eso es cierto, eso es parte de una realidad, pero así como hay un importante número de venezolanos que quieren irse del país, también hay un importante número de venezolanos que quieren regresar. Y eso lo podemos ver claramente en el caso de los Estados Unidos, en el caso de Perú, en el caso de Argentina, en el caso de Ecuador. Ahora, No, y en la disminución, y disculpa que te interrumpa, en la disminución del flujo de migrantes a través de la selva del Darién, porque lo ha dicho el gobierno de ese país, que hay una disminución en los venezolanos que están tratando de cruzar esta peligrosa selva para llegar a los Estados Unidos o a México y de ahí a los Estados Unidos. Vamos a hacer pausa. Al regreso seguimos conversando con Elizabeth Pereira, y es analista internacional. Esto es Puntos de Vista. Ya venimos con más. Bien, continuamos con más de Puntos de Vista, totalmente en vivo y directo para todos ustedes desde Canal I, en señal de alianza con nuestras emisoras en el estado de Aragua y también en el estado Miranda, para toda Venezuela y el mundo, a través de nuestra página en YouTube. Recuerden, Noticias Canal I, y también nuestras redes sociales. Estoy conversando con Elizabeth Pereira, ella es analista internacional, que vamos en la parte anterior, acerca de ese flujo de migrantes venezolanos e incluso también de otros países que ha ido disminuyendo ese paso por la selva del Darién. Muchos de ellos han decidido o no hacerlo o hacerlo de manera distinta ante los graves riesgos que allí se corren. Bueno, fíjate, creo que definitivamente los números muestran que la tendencia
tendencia es inversa ahora. La tendencia es al regreso de los venezolanos a su país, ¿no? No solamente por lo que conversábamos anteriormente de una mejora en las condiciones económicas, sino porque hay una serie de programas dispuestos para poder acogerlos, ¿no? En términos de comuna, en términos económicos, en términos de emprendimiento, de financiamiento, etcétera, ¿no? Lo importante es que nosotros diferenciemos los modelos de tratamiento de la inmigración en América Latina y el Caribe, ¿no? Especialmente de cara a los Estados Unidos, y es que mientras, digamos, la alerta más importante para el migrante es que entiendan cuál es la situación de los Estados Unidos, que entiendan y que revisen las cifras, por ejemplo, los despidos masivos que han ocurrido escasamente hace 2 semanas en los Estados Unidos en temas de empresas de informática, en empresas del sector automovilístico, etcétera, cierre del banco. El Bank of America ha cerrado una pila de sucursales en los Estados Unidos, y esto dice de unas condiciones pues bastante complicadas en términos de bienestar y de oportunidades. Las palabras del señor Elon Musk como asesor de la Casa Blanca también dándole ultimátum a los trabajadores del sector público para que renuncien. Sí, así es, así es. Entonces, esa es la diferenciación que nosotros debemos hacer y alentar, digamos, a los migrantes, no solamente a los migrantes venezolanos, sino al resto de migrantes hacia los Estados Unidos, a comprender el alcance de esta situación y sobre todo a comprender que esa política proteccionista de los Estados Unidos, subidas y bajadas de aranceles, vienen y van, lo que hace es encarecer el costo de la vida porque se encarecen los productos, los bienes y servicios en el mercado estadounidense. Entonces hay una serie de elementos sobre los cuales hay que estar alertas en el tema de la migración. Lo que sí es que Venezuela espera a sus ciudadanos venezolanos con las puertas abiertas, y para esto es importante que nosotros entonces podamos compartir con ellos un poco el panorama económico de Venezuela, y es que con 2 datos bastaría. Se espera que para este año, por ejemplo, la expansión industrial del país alcance el 70%. Y para eso entonces el gobierno ha dispuesto una serie de medidas, no solamente las leyes de promoción y protección de inversiones, la creación del Ministerio de Comercio Exterior, etcétera, sino todo un despliegue que tiene que ver con potenciar el sector no petrolero. Y esto es bien importante porque si comparamos en relación a lo que conversábamos antes, estos 52.000 millones de dólares en inversiones contra lo que han previsto los analistas, que son entre 3.200 a 4.000 millones de dólares que deberían de percibirse inmediatamente porque ya se trabaja en la colocación de los casi 300.000 barriles de petróleo que van a dejar de ingresar al mercado estadounidense, pues las perspectivas son muy alentadoras, ¿no? Y son alentadoras no porque lo digamos nosotros, sino porque así lo son también las previsiones, por ejemplo, de la CEPAL en relación al crecimiento económico de Venezuela. Y, por supuesto, todo el tema de la atracción de inversión. Ahora, pero lo que está ocurriendo en el Medio Oriente, y concretamente en Siria, donde el gobierno está otra vez con el tema de la violencia. Ayer hablaban de cerca de 1.000 muertos, lamentablemente en su mayoría alawitas, que es del expresidente Bashar al-Assad. Y hablaban de la Taquia, por ejemplo, que es una zona costera pero petrolera. Esto está afectando la venta de crudo a nivel internacional. ¿Eso es beneficioso para Venezuela? A pesar de que estamos totalmente en desacuerdo con lo que está ocurriendo en Siria. Fíjate, el mercado petrolero internacional en este momento guarda un cúmulo de oportunidades, ¿no? Una de esas tiene que ver con la inestabilidad en el Medio Oriente que acabas de mencionar, pero otra tiene que ver con la recuperación en general de la economía mundial, ¿no? Se estima que pues, para que el PIB mundial crezca, lógicamente necesitamos producir más bienes y servicios en todos nuestros países. Y esto significa, por supuesto, también un reacomodo de toda la capacidad industrial de los diversos países. ¿Qué está haciendo China? China ahora mismo, pues también, además del uso del petróleo, nosotros sabemos que es una tendencia invertir en otras fuentes de energía. Pero ¿qué pasa al generar una presión importante en el mercado petrolero internacional? La subida de los precios, digamos, indefectiblemente va a beneficiar a los países productores, lógicamente en desmedro de quienes
quienes lo consumen, pero también una potencial resolución, por ejemplo, del conflicto entre Rusia y Ucrania también va a mejorar el mercado petrolero internacional, ¿no? Entonces hay que, digamos, estar atento a esa gran movida del mercado petrolero internacional, que de hecho las perspectivas de los analistas y de los estudiosos en la materia son muy favorables para este año. Fíjate que el año pasado también el petróleo mantuvo una tendencia más o menos estable, pudiéramos decir, sin que llegaran esos picos de altos y bajos muy pronunciados que hemos visto en el pasado. Pero sigue siendo el gobierno de Estados Unidos un gobierno injerencista, porque incluso amenaza, incita a muchos gobiernos a que si haces esto te doy tal cosa, que si hacemos tal cosa evito las sanciones, no te coloco impuestos, que si negocia Rusia y Ucrania, bueno, no voy a dar más armas. Sigue siendo un gobierno injerencista. Bueno, es un gobierno altamente injerencista y es un gobierno que ha desestimado por completo las buenas prácticas internacionales, que ha desestimado por completo inclusive los acuerdos internacionales suscritos hasta ahora, y que aunque pareciera no ser su intención, está de alguna u otra manera pateando el gran tablero del comercio internacional, y esto obedece lógicamente a esa rivalidad a la que nos hemos referido antes en el caso de las otras potencias, es decir, encontrarse frente a las potencias dentro de la multipolaridad que le están haciendo el juego, pues está haciendo que tenga esta reacción. Pero hay un tema que nos compete netamente, y es la situación con la Guayana Esequiba. Esta situación la vamos a conversar a regreso de la pausa, porque recordemos que en pocos días también vamos a elegir gobernadores en nuestro país, y hay por primera vez la elección de un gobernador en esta región, el estado número 24, en la Guayana Esequiba. Vamos a conversar a regreso de la pausa en Puntos de Vista con Elizabeth Pereira. Ella es analista internacional. Ya venimos con más. Estamos de regreso ya en la parte final de esta conversación del día de hoy con Elizabeth Pereira, analista internacional. Le planteaba en la parte anterior, y tuvimos que hacer nuestra pausa comercial, sobre la elección de un nuevo gobernador en la Guayana Esequiba. Es la primera vez que se elige un gobernador por parte del gobierno venezolano, pero en días recientes hubo un impasse, una situación entre el presidente de esa región y el presidente Nicolás Maduro. ¿Cómo estamos preparados los venezolanos para elegir un gobernador en esa región? Bueno, lo primero es que debemos diferenciar las dos aristas importantes de esta pregunta. Es nuestra obligación decir que lamentamos que el presidente de Guyana, al igual que CARICOM, haya adoptado esta postura frente a una decisión legítima y soberana del pueblo de Venezuela de, por supuesto, darle una administración jurídica, política, administrativa a un territorio que es venezolano. Y lamentamos, por supuesto, que no hayan condenado con anterioridad temas como la instalación de bases norteamericanas en las inmediaciones de ese territorio, y que no hayan condenado, por ejemplo, el uso, la explotación de recursos naturales en esa zona cuando ha debido ser, o por lo menos compartido, o por lo menos esperar a la delimitación correspondiente de esa zona. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones de la elección de un gobernador en la Guayana Esequiba? Son varios los aspectos en los que podemos situar esta respuesta, pero en primer lugar vamos a estar viendo muchas primeras veces en el caso del territorio esequibo. Por supuesto, es la primera vez que lo vamos a ver incorporado en la Constitución a través de la reforma constitucional. Ello, sin lugar a duda, hay que darle espacio jurídico al Estado 24 de Venezuela. Eso significa entonces que va a haber, digamos, la administración de ese territorio. Eso significa entonces que va a tener presupuesto, que luego de la elección de gobernador viene todo lo demás, la elección de alcalde, la elección de diputados, etcétera, y que desde el punto de vista, por ejemplo, económico, va a ser la primera vez que nosotros veamos incorporado al Producto Interno Bruto las contribuciones del territorio esequibo a nuestra gran producción nacional, que por supuesto va a incluir el tema petrolero. Pero por supuesto, ¿cuánto pudiera ser la diferencia? ¿Es notoria esa diferencia y va a incidir directamente en el presupuesto de la nación? Yo creo que si juzgamos por los intereses de la ExxonMobil, estamos hablando de un recurso importante que va a cambiar definitivamente el balance económico de nuestro país. De hecho, si lo visualizamos gráficamente, que es un ejercicio que pudiéramos hacer, tendríamos dos grandes polos
petroleros en nuestro país de extremo a extremo. Por una parte tendríamos al Zulia y por este otro lado, pues todo lo que significa andar en su plena capacidad, en su máxima capacidad, todo el potencial de la fachada atlántica, ¿no? Entonces, bueno, es importante ver eso desde el punto de vista también administrativo. Va a ser la primera vez en la historia de nuestro país, ¿verdad?, que una administración temporal que fue asumida por el jefe de gobierno actual de la Guayana Esequiba le entregue un plan de trabajo ya andado en materia de cedulación, en materia territorial, en materia de salud al gobernador electo. Y por supuesto va a significar la conformación en ese territorio de toda una administración internacional, binacional compartida importante. Va a ser el momento entonces, por ejemplo, de establecer los pasos fronterizos, de establecer los pasos aduanales, la instalación del CENIAT, la fijación de los sistemas de seguridad en las fronteras, porque recordemos que esa es una frontera por lo demás viva, es una frontera en la que el esequibano y también los connacionales guyaneses, los ciudadanos guyaneses también tienen algún tipo de vida de tránsito allí, ¿no? Y por supuesto el desarrollo de actividades económicas propias de esa región, entre las cuales ya conocemos, por ejemplo, el tema de la minería, el tema petrolero, pero además de eso debemos incluir en esta conversación toda la potencialidad que tiene la región. Nos podemos imaginar en un ejercicio sencillo toda la investigación científica, tecnológica, la infraestructura nueva que va a desarrollarse allí, ¿no? Y sobre la base de algo que ya nos adelantaba el ministro de Interior, Justicia y Paz, que decía, bueno, estamos por conformar 6.000 circuitos comunales y ya hay circuitos comunales previstos para esa zona, solo que por razones estratégicas pues no se divulgan, ¿no? Pero sobre todo esta es nuestra oportunidad de darle al esequibano, que es el recurso más importante que tenemos en nuestro territorio, ¿verdad? El ciudadano, la persona, la posibilidad de desarrollar propiamente el territorio, la posibilidad de acudir a centros especializados, a centros de salud, etcétera, etcétera. Yo tengo una aspiración personal y es que ojalá que el primer gobernador del Esequibo sea una mujer no por la reivindicación plena del género, sino que mi procedencia de Tucupita, del estado del Tamacuro, me hace inferir, me hace intuir que la mujer tiene una mejor capacidad de relacionamiento en el marco de las comunidades indígenas, en el marco de toda esa dinámica que se produce en esa región, ¿no? Entonces estamos también por ver una dinámica geopolítica distinta, porque al abrirse también rutas comerciales en esa zona, al abrirse nuevos pasos, al establecerse cooperaciones económicas con los países más cercanos. Si nosotros visualizamos el mapa, arriba tenemos a todo el Rosario caribeño, tenemos primero a Trinidad, luego empezamos a tener el Rosario caribeño, Surinam, etcétera. Eso va a significar entonces una dinámica económica particular que además va a impulsar la reintegración nuestra con el Caribe de nuestro país. Muchísimas gracias por acompañarnos. No sabía que era de Tucupita, así que muchísimas gracias por venir a estar con nosotros. Elizabeth Pereira, analista internacional. Amigos, esto fue Punto de Vista. Que tengan todos muy buenos días.